Shalom a todos y bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Elizabeth Dionisio y hoy continuaremos con la serie de Torah en Génesis y nos enfocaremos hoy día en los capítulos 23 y 24. Y el título del estudio de hoy se titula Esperando como Yitzhak y obedeciendo como Rivka. Y bueno, los capítulos anteriores vimos el cumplimiento de la promesa de Yitzhak dado a Abraham. En estos dos capítulos vamos a ver sobre la muerte de Sara y la importancia de la esperanza de la resurrección. También veremos cómo Yitzhak y Rivka aprendieron a esperar la voluntad del Eterno en sus vidas para que fueran guiados y siguiera cumpliéndose el plan del Eterno. Y bueno, vamos a comenzar en el capítulo 23 del 1 hasta el 4. Y dice, y vivió Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y Sara murió en Karat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo, forastero y extranjero soy yo entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Y vemos que el capítulo 23 comienza con la muerte de Sara. Ella se dice que tenía 127 años y Abraham ahora estaba en duelo por ella. Pues vemos que el pecado, todos experimentaremos la muerte. Como dice que somos del polvo y desde el polvo vamos a regresar. Entonces, aunque Sara fue una mujer obediente al Eterno, como lo describe en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6, también tuvo que morir físicamente, pero con una diferencia, que ella murió con la esperanza de la resurrección futura en el Mesías, así como todos los profetas murieron esperanzados en la misma vivificación en el Mesías. Y en Juan 8:56, Yeshua confirmó que Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y dice que lo vio y se alegró. Aunque el poder de la muerte física sigue operando en nuestros tiempos, hay muchos que mueren en la esperanza de resucitar por medio de Yeshua y mueren en obediencia. Pero hay otros que mueren sin esperanza, así como lo vemos en estos tiempos, que mucha gente no le importa su vida y así pues malgasta su vida y mueren sin esperanza, tanto suicidio que está pasando en este mundo. Y pues vemos aquí que aquí en Shaul, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:13, nos dice algo muy interesante sobre precisamente los que duermen, los que están muertos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Dice que nosotros no debemos de entristecernos así como los que no tienen la esperanza de la resurrección en Mashiach. ¿Por qué? Porque si creemos en Yeshua, en que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Yeshua a los que duermen en él. Sabemos que, como también Shaul menciona, que morir es ganancia. Pero por otra parte, no significa que nosotros nos alegramos cuando perdemos a un ser querido que amamos. Obviamente que no se puede sentir esa alegría en esos momentos tan difíciles, así como vemos en estos momentos de pandemia que mucha gente ha perdido a sus seres queridos también entre creyentes. Vemos que desafortunadamente pues ha sido la voluntad del Eterno que muchas familias pues que vemos que muchas personas han pasado pues sí, que ya su ruach fue levantado por el Eterno y pues vemos que es un momento difícil y es un proceso muy difícil. Y aquí en este capítulo empieza
que nos demuestra que Abraham no estaba exento no era la excepción de experimentar, de perder un ser querido amado en esta tierra. Pero le damos gracias al Padre que por medio de Yeshua, que Él venció la muerte, tenemos la misma esperanza de ser transformados y heredar la vida eterna. Vemos que aquí Abraham también entendía que perfectamente que en esta vida no era para establecerse, sino para ser peregrino y esperar ser guiados por el Eterno mientras estamos aquí. Y bueno, después de haber llorado a Sara, él busca un lugar para sepultarla. Como él era un extranjero en Canaán, viviendo en un país idólatra pagano, no podía sepultar a su esposa en cualquier lugar. Era práctica en Canaán incinerar los muertos, pues ellos pensaban que después de la muerte ya no existían más nada. Solamente era un cuerpo y ya, pues, ¿qué más le valían a ellos, no? Abraham sabía que no podía dejar los restos de Sara en manos de gente que no entendían la promesa. Pero por eso él decidió comprar una propiedad para no comprometer la palabra del Eterno al hacer compromiso con los hijos de Het. Y bueno, vemos que del versículo 5 hasta el 20 vemos esta interacción entre Abraham, los hijos de Het y pues Efrón, que estaba presente al hacer este trato de la propiedad. Con respecto, Abraham pidió un sitio para enterrar a su muerta y les pide un precio justo por ella. No lo quería gratis, él quería hacer todo bien. Y pues vemos que los hititas consideraban a Abraham como un príncipe entre ellos, no era cualquier persona. Incluso ellos reconocían como un representante de Elohim de entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado de lo que había pasado en Egipto con Abimelech y por eso pues lo trataban con mucho respeto. Ellos respondieron inmediatamente que él podía escoger a donde él quisiera y que no le negarían en ningún lugar para pues sepultar a su esposa, dice ahí, pues su muerta. Pero vemos que Abraham insistió en comprar la cueva de Macpela, que se encontraba en Hebrón. Aquí al Abraham expresar su interés en la cueva que le pertenecía a Efrón, ellos empezaron a negociar un precio con una exagerada generosidad y cortesía, pero esto era más bien era un método habitual de regateo en el mundo antiguo. Eso no era que era algo que sí, yo te lo doy, no era una manera de ellos hacer negocios. Y bueno, vemos que el precio final era de 400 ciclos de plata, que en esa época era una cantidad muy alta. Vemos aquí que aunque así Abraham aunque se dio cuenta que era mucho dinero y no era un precio justo, pero me imagino que le subieron el precio porque dijeron, bueno, este hombre es muy rico y que son 400 iba a decir dólares, ¿cuánto es 400 ciclos para él? Y pues vemos que aún así no quería correr el riesgo a Abraham que algún día alguien podría sacar sus restos y lo compró. Y vemos aquí que Abraham no solo compró esta propiedad con el propósito de enterrar a su esposa, sino también pensando en su descendencia y que en el futuro iba a ser también el lugar de sepulcro para Isaac, Jacob, Joseph, Rachel, Leah, etc. Todos ellos esperaban en esta promesa del Mesías que iba a venir a vencer la muerte, que en ese tiempo pues claramente era en el futuro. Y para nosotros hoy nos enseña que nosotros no tenemos que buscar no significa necesariamente que tenemos que buscar un pedazo de tierra para esperar la promesa que Yeshua vino a vencer y vino pues a vencer este poder de la muerte que operaba por medio de Satanás. Ahora, por medio de Yeshua, somos vivificados para vida eterna.
Así como lo dice en Gálatas 3:29, dice que si nosotros somos del Mesías, entonces somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Sabemos aquí que en ese tiempo pues era una tierra literal y por eso tenían que ir a una tierra literal. Pero ahora cuando viene el Mesías, es en Él es nuestro templo, Él es nuestra herencia, por medio de nosotros podemos ser herederos, coherederos con Israel, el remanente de Israel. Y bueno, después de un tiempo de que enterró a Sara, Abraham, como siervo fiel a la promesa, continúa tomando acción en preparar y buscar una esposa para su hijo Isaac, con el propósito nuevamente de llevar a cabo la promesa. ¿Qué? ¿Y cuál era esa promesa? Que por medio de la descendencia de Abraham sería bendición a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de su linaje, de su descendencia, iba a venir el Mesías. Y bueno, vemos aquí, ahora vamos a ver un enfoque diferente. Ya quitándoles el enfoque un poco de Abraham y Sara, vamos a ver la historia de Isaac y Rivka. Pero lo que yo he notado es que primordialmente su historia es reconocida en el mundo religioso casi exclusivamente con el tema de cómo el Eterno junta a dos jóvenes de una manera maravillosa. Y claro, que sí, en su contexto, claro que sí era sobre cómo iban a juntar a estos jóvenes, pero más que nada en lo que tiene que ver en el plan del Eterno, casi no se resalta el propósito por el cual el Eterno une a estos dos jóvenes. No era solamente que el Eterno los unió porque ellos querían ser vistos como, ya se querían casar, o porque tenían necesidades carnales, o porque sus padres pensaban que ya estaban viejos y por eso tenían que llevar, pues ya se tenían que casar. Pero más bien vamos a ver que en el tiempo del Eterno y con el propósito del Eterno es que se hizo esta unión para algo específico. Y bueno, eso nos enseña para nosotros también que nosotros no debemos de estar haciendo las cosas solamente porque, bueno, yo quiero ir a la escuela, o yo quiero hacer esto, o pues yo voy por acá porque yo quiero. Más bien, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Será esto la voluntad del Eterno? Porque aquí, claro que sí es la unión, pero la unión tiene un propósito. Todo lo que tengamos que hacer en esta vida, que sea el propósito del Eterno con la voluntad del Eterno. Y bueno, vemos aquí que la voluntad del Eterno va a ser manifestada en la vida de mucha gente. No solamente en la vida de Isaac y Rivka como matrimonio, sino también vamos a ver aspectos de cómo Abraham como padre también tenía que esperar en la voluntad del Eterno, y Eliezer como siervo fiel también tenía que esperar en el Eterno para que le diera pues para que él pudiera ver quién iba a ser la escogida, la esposa, para cumplir con su responsabilidad. Y bueno, vemos en el capítulo 24, vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Y dice: Era Abraham anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: Pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por el Eterno tu Elohim de los cielos y el Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujeres de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y vamos aquí pues que Abraham llama a su siervo Eliezer, un siervo caracterizado como fiel, de mucha confianza, porque él gobernaba todo lo que estaba en su casa, lo organizaba. Incluso había en algún momento de la vida de Abraham que pensaba que él iba a ser el heredero de la promesa, como lo vemos en Génesis 15:2. Pero por esta confianza, su fidelidad hacia Abraham, ellos
Abraham lo llama para hacer un juramento, un pacto, y le da una responsabilidad de buscar la esposa de Isaac. Y esta responsabilidad no era algo chiquito, sino que tuvo que ver con una responsabilidad de que la descendencia que iba, o el fruto de esta unión iba a preservar la descendencia. Y tenía que preservar la descendencia pura y no contaminada, y no contaminarla genéticamente donde nace. ¿Por qué? Porque de esta genética iba a nacer el Mesías. Y pues lo vimos esto profetizado en Isaías 7:14, donde dice que una joven iba a dar a luz el hijo de Elohim. Y vemos que este linaje puro, sabemos que el Eterno lo venía preservando desde el comienzo, desde la muerte de Abel y cuando fue reemplazado por Set, el hijo de Adán y Java. Después vemos que vino Arfaxad, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, hasta el tiempo de Miriam. Sabemos que había una importancia de no hacer una mezcla de genéticas con pues la simiente contaminada que venía, o la simiente extraña que venía de los ángeles caídos. Y estos simientes venían por medio de prácticas pecaminosas, por idolatrías que había en Canaán. Por eso vemos esa urgencia, que Abraham fue muy firme en eso, que no quería que Isaac se casara con una mujer cananea para evitar esta mezcla de simientes. Y pues vemos que Eliezer tenía esta responsabilidad de traer a su esposa de Isaac, que venía de la parentela de Abraham, de su simiente. Y esto pues vamos a ver que es muy importante al él poder reconocer quién iba a ser esta escogida. Y pues vemos aquí, sigamos aquí en el versículo 5, y dice así. Dice, y el siervo le dijo, quizás esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra donde saliste? Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. El Eterno de Elohim de los cielos, que me tomó de mi casa, de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomará mujer para mi hijo. 8. Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y como sabemos que la palabra del Eterno no solamente hay términos literales, también hay sombras proféticas en las historias que dejó escrito. Aquí pues vemos una sombra que Abraham representa al Padre. Abraham como padre representa al Eterno. Isaac, que es su hijo, representa Yeshua. Eliezer representa el Ruach HaKodesh, que fue enviado en busca de la esposa del hijo. Y pues claramente aquí vemos que Eliezer, a él tener esta responsabilidad, le pregunta, pues, ¿qué voy a hacer si la muchacha que yo escojo no quiere venir conmigo? ¿Será que me voy a traer yo a Isaac a tu parentela? Y vemos aquí que Abraham definitivamente dice que no, que él no quería que su hijo regresara a la tierra donde el Eterno yo la había sacado. Más bien, Abraham tenía muy en claro esta promesa que de la promesa de la tierra prometida, y él tenía la seguridad, la certeza y la fidelidad en su padre, que así como el padre lo iba a decir, así tenía que hacer. Y pues vemos que Abraham por eso es reconocido como el padre
de la fe. Vemos que él nos dio el ejemplo, que con seguridad Él le dijo que el Eterno iba a cumplir con su promesa, y incluso de eso le dijo que el Eterno iba a enviar su malaj, el malaj del Eterno, que creemos que es Yeshua. Entonces vemos que Eliezer, al ver, ya tener en claro cuál era su responsabilidad en este juramento, pues entra en pacto con Abraham, poniendo su mano bajo el muslo de Abraham junto a su simiente. Y vemos que aparentemente en esta situación vemos que Abraham está como preparando por si acaso que él no iba a estar, porque dice en el principio que él ya estaba avanzado en días. Vemos que tal vez está preparando a que dejar instrucciones para por si acaso que él muriera antes de ver esto cumplido. Y bueno, vemos que del versículo 10 al 20 nos demuestra que ahora Eliezer, tomando todos los 10 camellos específicamente, perdón, y el pago de la dote, emprendió a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor, y ahí, llegando a un pozo afuera de la ciudad por la tarde, y pues sabemos que en esa hora salían las doncellas por agua. Y bueno, hizo que sus camellos se arrodillaran para descansar y que tomaran agua por su viaje largo que habían apenas venido. Y vemos aquí que el siervo empieza a clamar y le dice: Padre, por favor, revélame quién será la escogida. ¿Quién va a ser la esposa del hijo de mi amo? Tenía esta gran responsabilidad y su expresión nos da a entender que él no confiaba en él mismo, que él entendía y sentía la necesidad de ser guiado por el Eterno a través de ese malaj. Y vemos aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 5, pues nos dice que no confiemos en nuestro corazón. Dice: confía en el Eterno con todo nuestro corazón y no en tu propia inteligencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él hallará tus sendas. Y pues vemos que esto fue en realidad lo que pasó con Eliezer. Él no confió en su propia inteligencia y que él era el manager o el más grande siervo de su casa de Abraham. Más bien vemos que clama al Eterno de su amo y le dice: ayúdame por favor a hacerlo. Y bueno, vemos que esto pues nos enseña a nosotros que a veces nos dejamos llevar por las emociones o las circunstancias que pasan en la vida de nosotros, que a veces no tenemos la respuesta, no sabemos cuál va a ser el próximo paso con una responsabilidad tan grande. Pero por eso vemos que el Eterno nos deja estos ejemplos para que sea para nosotros reflexión, y que en vez de dejarnos llevar por el mundo y lo que el mundo piense, pues podamos estar más ceñidos en la palabra del Eterno, en la emuná, que pues aquí vemos que no solamente tenía Abraham, sino que Eliezer también tenía en el Padre, para que pudiera cumplir su misión. Y bueno, vemos aquí que la señal era que la doncella en la cual iba a hacer pedir el agua, no solamente no se negaría, sino que también pues también se ofreciera a dar de tomar a sus camellos. Y pues vemos que esta señal, que Rivka fue una doncella muy bonita físicamente, pero más que nada también vemos que su carácter es mucho más. Era la razón por la cual fue escogida, por su generosidad, su bondad, y no solamente no brindó solamente este servicio completo, sino que también sació la sed de los camellos y les dio agua. Y bueno, esto también me pareció muy interesante porque en un comentario dice que los camellos
toman un promedio de 10 litros cada uno. ¿Se pueden imaginar cuánto trabajo tuvo que hacer Rivka? Y también pues en ella hacerlo porque ella quería. Tenía ¿cómo se dice? Este querer de servir. Y eso es un aspecto para muchos de nosotros. También, pues reflexionar si nosotros somos así, que si nuestro carácter, mucho más que nuestro físico, nuestra belleza física, vaya más adelante de que lo que nosotros hagamos sea lo que podamos ser reconocidos, porque así fue reconocida Rivka por su belleza, pero mucho más que eso era su carácter. Vemos que aquí ella pues fue digna, eso es lo que la hizo sobrepasar. Y bueno, del versículo 21 al 27, vemos que Eliezer se fija atentamente, la observa con diligencia a Rivka y su servicio, y pues ella se da a conocer por los frutos, y por los frutos la reconoció, y por sus frutos fue elegida. Y vemos que a él confirmar de qué familia venía, bueno, antes de eso, pues le da estos brazaletes, le da estos regalos, y le dice, pues, de qué familia viene, y que ella le dice que viene de la familia de Abraham. Se alegró tanto Eliezer porque eso finalmente fue lo que determinó que ella era la escogida, no solamente por lo que Eliezer en lo que él conocía o lo que él pidió al Eterno que fuera la señal, sino más bien fue que ella venía de la parentela de Abraham. Y por eso vemos que al Eliezer escogerla, sabía y confiaba que ella era la indicada. Perdón. En el versículo 28-32, pues vemos aquí que Labán, ahora después de que ella estaba sorprendida de lo que había pasado, un extraño, porque Eliezer era un extraño para ella, fue y le contó todo a su padre, a su hermano, a su mamá. Y me imagino yo a Labán mirar esas joyas, a verlas tan costosas. Quería saber, pues, ¿qué pasa? ¿Quién te dio todo esto? Sale al encuentro, sale hacia afuera para invitar al que le dio estas joyas a su hermana. Y vemos que sale al encuentro de Eliezer. Y ahí, pues, inmediatamente se deslumbra Labán con todas las riquezas, los camellos llenos de tanta cosa. Y pues vemos que ahí es a donde empieza a salir su amabilidad, no solamente a él, sino también a sus animales. Pero antes de que, pues ya después de que entran y dicen, sí, entra, y vemos cómo Labán se trata de exaltar a él mismo, a decir, yo ya preparé todo para ti, ven adentro, para ver qué es lo que, pues con esa actitud, vemos que mucha gente lo utiliza pues para sacar ventaja, para que pues dijeran, oh, mira, ¿quién es esta persona? Vemos aquí, pues quiere sacar ventaja, quiere sacar algo, tiene un interés. Y bueno, vemos aquí que aún así, pasando todo esto, emocionante lo que estaba pasando, Eliezer, antes de cenar y disfrutar con la familia, él se enfocó a lo que iba. No dejó pasar el tiempo, y lo primero que hace es que se asesora a cumplir el propósito de su viaje. Y pues vemos que del versículo 33 hasta 48, Eliezer empieza a recontar los sucesos de lo que había pasado, de quién era su siervo, cuál era su propósito de llegar a su casa. Incluso él quería saber que si se iba a hacer el compromiso, que si verdaderamente tenía esta urgencia de saber si se iba a cumplir o no se iba a cumplir, como lo vemos en el versículo 29. Le dice,
que dice, decláramelo que sí o decláramelo que no. Y eso determinará qué es lo que he de hacer. Y bueno, vemos como siervo fiel no se desvió ni se dejó llevar por las emociones, más bien sabía a lo que iba, así tal cual lo hizo Yeshua. Vemos en Juan capítulo 6, versículo 38, dice Yeshua, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y bueno, eso debe de ser nuestra actitud también en todo lo que nosotros vayamos a emprender. Sea ya sea la cosa mínima que tal vez nuestros padres nos digan, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Las responsabilidades que nosotros tenemos que tomarlos con seriedad y con mucha madurez. Y como hacer las cosas, pues sí, en una madurez y que nosotros podamos pues emplear y dar un servicio completo así como lo estaba dando, como lo dio Rivka y como lo estaba dando Eliezer. Y bueno, del versículo 50 hasta el 56, finalmente vemos que Labán y Betuel estaban de acuerdo. Dijeron, aquí está Rivka, está delante de ti, tómala y vete, llévala a la mujer, al hijo de tu señor, así como lo has dicho. Y pues ya confirmando el compromiso, la dote y los regalos son dados a la desposada y a su familia, cumpliendo con la primera parte de la boda hebraica, como ya en otros estudios hemos estudiado, que primero se hace compromiso, se hace el pacto, y luego en la segunda parte es cuando está la fiesta y se consume el matrimonio. Pero ya en la primera parte, pues la muchacha ya está desposada y el muchacho también ya están desposados. Y bueno, ya después de que todo estaba listo, todos estaban de acuerdo, ellos se regocijaron, comieron, bebieron, descansaron, pero algo pasa, que por al amanecer Eliezer con urgencia quiere ya regresar a la casa de su amo para cumplir la responsabilidad. Pero vemos que Labán trata de hacer un obstáculo para dilatar la ida y le dice incluso, dale 10 días dale 10 días, tal vez para que lo piense o para que se despegue, lo que sea. Pero vemos aquí que este carácter de Labán no termina aquí. Sabemos de la historia que adelante, disculpen, ok, y pues vemos que en la historia vemos lo que le hace a Jacob, usa esta astucia, vemos esa avaricia de él venir en otras porciones pues de la historia de Israel. Y es muy triste ser así, en solamente pues estar en interés y no importando como una persona y no importando al prójimo. Y pues esto nos enseña a nosotros que no solamente en este aspecto de esperar, que Rivka aún así que estaba pasando todo esto y estaba pasando en un momento inesperado, tal vez porque me imagino que ella nunca se imaginó que ese día ya iba a ser tan rápido así. Ella esperó, ella estaba esperando en la emuná, ella estaba preparada para tomar esa decisión, que nos enseña a nosotros también a estar preparados en todo tiempo. Están preparados al momento que el Eterno nos llame, nosotros todos podamos decir, envíame a mí, yo estoy preparada. Y bueno, vamos a ver que aquí Labán trató, pues ya sabemos que trató de hacer un obstáculo para ellos, pero vemos que pues esto también es otro aspecto de reflexionar, porque en el mundo pues van a haber muchos Labanes que nos van a tratar de desviar, de poner obstáculos, de decir, no, tú no tienes que hacer eso, tú eres joven todavía y tú puedes, a ti te falta mucho por vivir y pues estudiar la Biblia todos los días, eso es para viejos.
cosas así que el mundo, esos dardos que da el mundo, muchas veces pues ¿cómo se dice? Nos hacen que decidamos, nos tardemos en decidir, que nos tardemos en decidir en lo que el Eterno nos está mandando, en tardos en decidir, en hacer y hacer un compromiso con el Eterno. Y que nos enseña pues que debemos de cuidarnos de estos lavanes que hay en este mundo para que no estemos distraídos y no estemos deleitando, no estemos demorando en hacer decisiones en nuestras vidas muy importantes. Y bueno, vemos que en el versículo del 57 al 61, vemos que Rivka, ya que pues Labán trató de demorar el proceso, dijo no, le dijo bueno, Eliezer le dijo que no quería demorar más la estadía y que ya quería regresar. Pues le dijeron, no sé, pregúntale a Rivka si se quiere ir. Y vemos la respuesta de Rivka tan madura de ella. Ella estaba lista. Ella no demoró en responder el llamado del propósito del Eterno en su vida. Ella se había preparado en la instrucción y estaba entendida de su propósito. Ella tampoco puso excusas, no dijo, voy a extrañar a mi mamá, puso peros, no. Ella dijo, estoy preparada y me voy. Yo voy a hacer esto, viene del Eterno y pues me voy. Y vemos que así es. Vemos que ella, con su madurez, ella tomó una decisión en emuná, porque ella estaba confiando que el mensaje que venía de Eliezer era verdadero y que ella, pues de alguna manera no sabía, no conocía a esta persona, pero ella confiar y estar preparada, pues vemos que ella llegó a ser la próxima esposa de un patriarca que iba a cumplir el cumplimiento de la promesa. Y bueno, vemos que finalmente, al dar ella su respuesta, se lleva todo con ella, se lleva sus doncellas, su nodriza, todo, y ella se somete a la voluntad del Eterno. Fue bendecida y se fue de su casa confiando en el Eterno que ella iba a estar bien. Y bueno, vemos aquí que pues esto también nuevamente nos enseña muchas lecciones sobre la emuná y cómo nosotros debemos de estar preparados en todo momento cuando el Eterno nos llame a su servicio, el llamamiento ya sea de la unión, ya sea de enseñar, ya sea de cualquier cosa en nuestra vida. Debemos de estar preparados. Y bueno, en el versículo 62 al 67 vemos que finalmente, mientras el Eterno estaba obrando en la vida de Rivka, Isaac estaba esperando en obediencia en su hogar. Él no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Él estaba en lo suyo, trabajando diligentemente. Dice en el versículo 63 que él estaba meditando, que se cree que estaba orando, y él, al ver los camellos, venía a investigar de, ¿quién es esta persona? ¿Qué pasó? Y vemos que aquí, ya que se estaba acercando Isaac, Rivka lo ve de la distancia y le pregunta, y a ella saber quién era, ella se cubrió su rostro con su velo. Y vemos aquí pues que ella practicaba el recato, que ella pues ya ella estaba desposada y que iba directamente a la ceremonia al lado de su esposo y pues hasta el momento de la unión. Pero antes de esto, ella llegaría, antes de que ella llegara a ese momento, pues él pues ni siquiera interactuaron en ese momento cuando se vieron por primera vez. Ella lo vio, se cubrió
Y Eliezer empezó a contarle todo lo que había pasado, cómo el Eterno lo ayudó y que quién era ella. Y pues los introdujo y a la final vemos que fueron uno, se unieron y vemos que ella, que Rivka pues consoló a Isaac por la muerte de su madre. Había un comentario que había dicho que había como un abandono por la ausencia de la mamá, por la pérdida de la madre de Isaac, de Sara, pero más sin en cambio vemos a la final cómo el Eterno cumple con la promesa y cómo esta promesa es restaurada y la simiente iba a seguir continuando. Y en esta historia pues hay muchas cosas que a mí me hizo reflexionar mucho, y pues esto nos ayude a que podamos entender que nuestra vida debe de estar bajo la voluntad del Eterno. Y a nosotros aceptar que queremos estar bajo la voluntad del Eterno es estar en obediencia. Que el Eterno nos ayude a estar en obediencia, a esperar, no solamente en la esperanza, morir en la esperanza del Mesías, en obediencia cuando ya pues moramos, pero y no empieza ahí, o no termina ahí, pero vemos que en vida nosotros debemos de estar constantemente buscando la voluntad del Eterno, clamando al Eterno: Padre, muéstrame tu camino, así como lo hizo Eliezer. Y bueno, que el Eterno les bendiga, y si el Eterno nos presta vida, los estaré mirando en otro video. Shalom.